En la Biblia, el Padre Celestial dijo una vez así: a los que no eran mi pueblo, les diré, ustedes son mi pueblo. Originalmente, cuando se les dijo, ustedes no son mi pueblo, ¿ustedes no son compadecidos? Yo diré, ustedes son mi pueblo, y tendré misericordia de ustedes. En el libro de Oseas, hay palabras similares a estas. En aquel tiempo, el Padre Celestial, a través del profeta Oseas, dijo así: a la que no era compadecida, la compadeceré, y al que no era mi pueblo, le diré, tú eres mi pueblo. Y él me dirá, tú eres mi Dios. Y en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí mismo se les dirá, ustedes son hijos del Dios viviente. Este pasaje habla de que los gentiles originalmente no eran el pueblo de Dios, pero Dios dijo, ustedes son mi pueblo. Los gentiles originalmente no habían recibido la misericordia de Dios, ni siquiera habían oído el nombre de Jehová, pero Dios dijo, ustedes han recibido misericordia. ¿A qué se debe esto? ¿Cómo pueden los gentiles recibir la misericordia de Dios y convertirse en el pueblo de Dios? Resulta que es por causa del Evangelio. Debido a la predicación del Evangelio, la gente creyó en el Evangelio, y así los gentiles recibieron misericordia. La misericordia de Dios, la gracia de Dios. Esto es lo que en el libro de Oseas, Dios ya había predestinado así. Pero si no hubiera predicación del Evangelio, entonces Jehová Dios sería solo el Dios de la nación de Israel en el Medio Oriente, el Dios de los que son según la carne. Pero, después de que el Señor Cristo fue crucificado y abolió el antiguo pacto, debido a la difusión del Evangelio del Señor Jesucristo, Jehová Dios se convirtió en el Dios de todos aquellos que tienen fe en el nombre del Señor Jesucristo. Todos los que creen, ellos han recibido una vida regenerada, convirtiéndose en el pueblo eterno de Dios. Esta es la difusión del Evangelio, lo que significa que los gentiles pueden llegar a conocer a Dios. A menudo decimos que Jehová abrirá ríos en el desierto y en las zonas desérticas plantará todo tipo de árboles frutales. Todo tipo de árboles. Esto está en el libro del profeta Isaías, dicho por la propia boca de Jehová. Entonces, ¿qué significa esto? Se refiere a que Dios va a los que nunca han conocido a Dios, a esas naciones, a esas personas, abrirles ríos en ese lugar. Significa que, en esos lugares, derramará el agua de vida, para que tengan la oportunidad de recibir el agua de vida, y así obtener una nueva vida. Esto habla de que en esta era, los hermanos y hermanas tienen la bendición de llevar el Evangelio a todas las naciones, para que las personas de todas las naciones tengan la oportunidad de conocer el Evangelio, de conocer al Señor Jesucristo, y también de conocer al hermano Heber, y así, en todas las naciones, reciban el riego del agua de vida, haciendo que personas de todas las naciones y tribus, todos tienen la oportunidad de arrepentirse, tienen la oportunidad de volver a Dios, de volver al Señor Jesucristo, y así obtener la adopción como hijos dada por Dios, para llegar a ser el pueblo de Dios, y ser hijos de Dios. El Padre al principio profetizó de esta manera, en el Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 21, donde hay un pasaje que dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que quiera, venga y tome gratuitamente del agua de la vida. Entonces aquí dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven a beber del agua de la vida, ven a beber del agua de la vida. ¿A quién se refiere la esposa? Se refiere a los hermanos y hermanas celestiales, que son la esposa. ¿Y quién es el Espíritu? El Espíritu es el hermano Heber. Porque las personas deben ser bautizadas en el nombre del Espíritu Santo. Así, el hermano Heber y las esposas celestiales están diciendo, ven, ven a beber del agua de la vida, ven a beber del agua de la vida. Esto es lo que el Padre nos guía a comprender, que en el fin de este mundo,
El hermano Heber y los hermanos y hermanas celestiales deben predicar el Evangelio a todas las naciones. Cuando se predica a todas las naciones, dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven a beber del agua de la vida. Ven a beber del agua de la vida. Se refiere a hacer que sus vidas, que originalmente eran como zonas desérticas, donde no crece ni una brizna de hierba, donde la gente nunca había oído el nombre de Dios, ni había oído hablar de la salvación del Señor Cristo, y nunca habían recibido la gracia de Dios. Ellos, sin embargo, reciben la gracia de Dios, que les da el agua de la vida. Entonces, muchísimas personas vienen juntas a recibir el agua de la vida, igual que hoy. Ya hemos comenzado con hermanos y hermanas, traduciendo a múltiples idiomas, traduciendo la verdad del hermano Heber a múltiples idiomas. Entonces, ¿no es esto lo que el Espíritu y la esposa están haciendo? Son el Espíritu y la esposa quienes realizan este gran ministerio. Así, las personas de todas las naciones tienen la oportunidad de escucharnos hablar de la verdad. Al escucharla, reciben la gracia. Y esto precisamente cumple lo que dice en el Apocalipsis. El Espíritu y la esposa dicen, ven a beber del agua de la vida. Sin embargo, en cuanto a Israel, este país de Oriente Medio, Israel, el apóstol Pablo dice, pero respecto a los israelitas, Isaías dice, Isaías clama, oh Israel, aunque tu pueblo sea como la arena del mar, solo el corazón de unos pocos podrá volverse a Jehová, porque la destrucción está decidida, desbordando justicia. El soberano supremo, Jehová de los ejércitos, hará en medio de toda la tierra una destrucción determinada. ¿A qué se refiere esto? Sin embargo, para el Estado de Israel en Oriente Medio, aunque su número es grande, solo unos pocos, una pequeña parte de la gente, puede arrepentirse. Arrepentirse significa que pueden arrepentirse y creer en Jesús. ¿Por qué creer en Jesús se llama arrepentimiento? En realidad, los seres humanos fueron creados por Jesús. Los seres humanos fueron creados por Jesucristo y Dios. El arrepentimiento se refiere a que el corazón de esta persona puede arrepentirse y volverse a Dios, volverse al Señor Cristo. Por lo tanto, aquí dice que solo unas pocas personas pueden volverse atrás. La mayoría de los israelíes del Medio Oriente no se volvieron atrás hasta que llegó la gran tribulación. La gran tribulación vino y muchas personas fueron destruidas. Muchísimas personas fueron por Dios, a través de la gran tribulación, destruidas. Después de la destrucción, la pequeña parte restante de la gente, Dios les dio un corazón de arrepentimiento, para que pudieran volverse a Dios y al Señor Cristo. Se puede decir que Israel en el Medio Oriente, ellos fueron los primeros en ser salvados, es decir, en el día de Pentecostés, en el año 33 después de Cristo del siglo I, en aquel día de Pentecostés, hubo israelíes, es decir, judíos, los primeros en ser salvados. Ese día hubo alrededor de 3,000 personas. Unos días después, hubo otras miles de personas, sumando tal vez alrededor de 8,000 personas. Después de eso, los judíos del Medio Oriente. Básicamente las personas salvadas. Ya casi no hubo más. Es decir, en la época del apóstol Pedro, hubo en total tal vez casi 10.000 personas. En total tal vez casi 10.000 personas. Después de eso, el Evangelio comenzó a predicarse a los gentiles. Pero cuando el apóstol Pablo llevó el Evangelio a los gentiles, en ese tiempo los gentiles que creyeron no eran muchos. En la época del apóstol Pablo, los creyentes tal vez del Evangelio que Pablo predicó, si acaso llegaron a 1,000 ya era mucho. Para el apóstol Pablo, el poder predicar el Evangelio a los gentiles, para los gentiles de esa época, según Pablo, tal vez 1,000 personas salvadas ya era mucho. Los hermanos y hermanas dirán, ¿cómo es que los gentiles solo fueron alrededor de 1,000 personas? En la época de los apóstoles, esto tiene que ver con un asunto. Para que una persona se salve, al menos debe tener la oportunidad de conocer las cosas de Jehová, de conocer al Padre Celestial Jehová. Y en la época del apóstol Pablo, en primer lugar, los gentiles no tenían, no creían, no habían oído hablar de Jehová Dios, no tenían esa base. Entonces, si ni siquiera de Jehová Dios habían oído hablar, ¿de dónde vendría el creer en Jesucristo? Es decir, el hombre debe primero haber oído que Jehová es Dios, y que todos han ofendido a Jehová Dios, para que entonces exista la redención del Salvador Jesucristo. Por lo tanto, los gentiles, en ese tiempo, no creyeron en gran número. Además, todo tipo de herramientas de Internet no existían.
y los medios de transporte tampoco estaban desarrollados. Por lo tanto, el Evangelio no se difundió mucho. Pero en esta era, ¿hay muchos creyentes? El hermano Heber dijo, que llegará a ser hasta 1/3 de la humanidad. En primer lugar, con respecto a las cosas de Jehová Dios, gente de todas las naciones y pueblos ha oído hablar de ello. Las cosas de Jehová Dios, todas las naciones y pueblos han oído hablar de ellas. Al menos han oído hablar de la existencia de Dios. Todas las naciones y pueblos han oído hablar de ello. Con respecto a las cosas de Jesucristo, todas las naciones y pueblos han oído hablar de ello. Porque en todas las naciones y pueblos están el cristianismo y el catolicismo. Ambos existen. El cristianismo y el catolicismo. Creer en el cristianismo. Las personas que creen en el catolicismo, tal vez sumando ambas religiones, podrían ser más de 2.000 millones. Entonces, entre estos más de 2.000 millones de personas, todos han oído hablar de Jesús. Han oído hablar de Dios. Solo que aún no comprenden la verdad pura. El hombre debe recibir el Espíritu de Dios y de Cristo para ser salvo. La gente aún no comprende que el Israel del nuevo pacto es lo que Heber va a utilizar para hablar de la verdad del Israel del nuevo pacto, para que con todo su corazón, al escuchar al hermano Heber hablar de la verdad, entonces ellos comprendan a Dios y al Señor. Esto quiere decir que, en estos 2000 años, desde la crucifixión del Señor Cristo hasta el presente, un periodo de aproximadamente 2,000 años, el cristianismo, no el Evangelio de Cristo, sino las doctrinas del cristianismo, se han difundido por todo el mundo. Más o menos la gente ha leído la Biblia y ha oído hablar de las cosas de Jesucristo, solo que aún no lo han recibido. Aún no han encontrado al pastor. Si en el siglo I después de Cristo, el apóstol Pablo y los 12 apóstoles, si ellos eran los pastores, entonces, cuando estos apóstoles fallecieron, la humanidad ya no tuvo más pastores. Jesucristo no envió a otros pastores. Los 12 apóstoles fallecieron todos. El apóstol Pablo también falleció. Y entonces el Evangelio cambió. El Evangelio ya no consistía en creer en Jesús, sino que se convirtió en creer en una nueva religión. Creer en una religión no da la vida eterna. Pero aunque crean en la religión, dentro de la religión, el cristianismo y el catolicismo todavía toman la Biblia como su estándar. Por lo tanto, hay muchas personas que leen la Biblia y aprenden sobre las cosas de Dios y de Cristo, pero no tienen forma de recibir el Espíritu de Dios y del Señor, y tampoco pueden, por completo, comprender los misterios de Dios. Hasta el fin del mundo, el Espíritu de Dios y el Espíritu del Señor fueron puestos personalmente en su propio Hijo, en el hermano Heber. Entonces, el hermano Heber habla de la verdad, traducida con precisión, y mediante esta era, en la que Internet está sumamente desarrollado, y los medios de transporte también están muy avanzados, donde todas las personas de todas las naciones y razas tienen teléfonos móviles, y todos pueden escuchar el Evangelio, a través de esta herramienta del Evangelio, y sobre la base de escuchar el Evangelio ciertamente se difundirá por todas las naciones y pueblos. Todas las naciones y razas tienen algo sobre Jehová. Estas cosas sobre Dios y el Señor Jesucristo, todos han oído hablar un poco de ellas. Por lo tanto, todas las naciones y pueblos, en esta era, deben creer en el Señor Jesús. Por eso hoy se dice que el Evangelio se predicará a todas las naciones y pueblos. Originalmente no. El pueblo que conoce a Dios, seguramente conocerá en esta era. Aquellos que nunca han oído hablar de Jesús. En esta era, todos ellos oirán. Y muchísima gente creerá. Hasta alcanzar a 1/3 de la humanidad, para ser llevados de vuelta al reino de los cielos. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.